Te alabamos, Señor, en esta tarde. Les damos la bienvenida a los hermanos que están mirándonos a través de estas redes. Somos Iglesia de Cristo Cadeau. Estamos ubicados en el 9510 Brick Street, Dallas, Texas, 75226. Somos una iglesia con las puertas abiertas. Si usted necesita un lugar donde congregarse, donde orar, una casa del Señor, estamos dispuestos para que se pueda congregar. Voy a abrir mi Biblia, mis hermanos, en Salmos 46, versículo 1, 2 y 3. Salmo 46 dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removido y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a su causa de su braveza. Recuerden que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por tanto no temeremos, mis hermanos. Recuerden que el Señor, pase lo que pase, el Señor está a la par de nosotros. Aleluya. Vamos a cantar un canto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Aleluya. Cuando estoy en tu casa, Padre maravilloso. Amén. Oh,
Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gracias una vez más que estamos en la casa del Señor. Amén. Es una bendición que podemos venir, podemos alabarle, podemos bendecir su santo nombre. Amén. Así que estando aquí en la casa del Señor, Dios va a hacer algo grande sobre nuestras vidas para que siga Dios ministrando a cada uno de nosotros. Y también gracias a los que nos miran siempre en Facebook, que siempre están pendientes del tiempo de la predicación. El Señor les bendiga de una manera muy grande. Y vamos a continuar ahora con la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Isaías 6:8. En el libro de Isaías 6:8. Amén. Y ya cuando lo tengan me va a indicar con un amén para que así podamos estar leyéndolo. Amén. El libro de Isaías 6:8 dice la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice su palabra: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Ahí es cuando estaba haciendo el llamado el Señor, el llamado de Isaías. Ahí fue cuando al principio Isaías vio la presencia de Dios y dijo: qué hombre soy yo, ¿verdad? Del labio inmundo. Y el Señor le purificó cuando le puso una brasa. Entonces allí la palabra dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Y esa es palabra del Señor y el tema se llama, como lo dice ahí, envíame a mí. Amén. Y todos en nosotros, desde la creación de la tierra, hermanos, siempre Dios ha utilizado al ser humano. No es porque Dios no pueda, porque si Dios hizo al ser humano, hermanos, sin necesidad de nadie, sin necesidad de ayuda, pero Dios puso, hermanos, a Adán encargado en el huerto del Edén para que cuidara, nombrara a los animales por nombres, les pusiera nombres, cuidara, lo cultivara. Y no es que Dios no pudiera, porque simplemente Dios hubiese dicho: ¿saben qué árboles? Ustedes van a hacerse así, no van a caerse sus hojas para que no haya nada, van a dar su fruto. No necesitaban nada del ser humano, pero Dios siempre utiliza al ser humano para ser como instrumento. Amén, hermanos. Entonces es muy bonito ahorita que estábamos escuchando los testimonios, cómo Dios, hermanos, nos utiliza a todos. Pero el que viene y hace todo es Dios. Solamente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso allí Isaías, el profeta Isaías, hermanos, reconoce, dijo: bueno, yo estoy viendo la presencia de Dios, pero yo, hombre pecador, ¿cómo voy a servir a Dios? Y el Señor ahí dice que le puso una brasa, ¿verdad, hermanos? Lo estaba santificando. Y el Señor así es. Cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar a la obra del Señor, hermano, Dios se va a encargar de limpiarnos, Dios se va a encargar de purificarnos. Isaías, en el momento, hermano, que decía allí, vio la presencia de Dios, el Señor sabía, dijo: este hombre lo voy a utilizar. Pero Dios dijo: lo voy a purificar, lo voy a santificar. Ahí no vemos, hermano, que Isaías estaba diciendo: Señor, me arrepiento de los pecados, purifícame, santifícame, porque dentro de Isaías ya sabía, de Isaías, hermano, ya sabía que quería servir a Dios y Dios se encargó. Dijo: Dios, antes de que tú pidas, yo te voy a estar limpiando, te voy a estar santificando. Entonces, así está en las manos de Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Toda persona, hermanos, que crea en Dios. No quiere decir que para ser instrumento de Dios usted tiene que ser un pastor o un líder o estar en la iglesia, hermanos, todo el tiempo. No, ser instrumentos de Dios en todas las áreas. Puede ser usted instrumento de Dios, hermanos, cuando los que trabajan en su trabajo que hace, en su oficio secular, ahí puede ser un instrumento de Dios. Puede ser instrumento de Dios, hermanos, a los que construyen las carreteras, hermanos. ¿Por qué? Porque trabajan con honestidad, con el material. Los que construyen casas son instrumentos de Dios porque están construyendo casas que sean seguras, hermanos. No van a poner un material, hermanos, que se les pueda caer a la gente cuando estén dormidos. Por eso son instrumentos de Dios. Toda persona que crea en Dios va a ser instrumento de Dios. Los doctores que creen en el Señor serán instrumentos de Dios para recetar el medicamento, hermanos, y dar esperanza y alivio a las personas necesitadas. Toda persona, nosotros que creemos en Dios, somos instrumentos de parte de Dios. Amén. Y Dios nos lo mostró, hermanos. Ahora vamos a leer nuestra palabra, hermanos, en el libro de Mateo 20, 27. Vamos allí leer Mateo 20, 27, ¿lo tienen, hermanos?
Dice su palabra en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 27, y vamos a leer el 28, esos dos versículos. En el 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Ahí lo muestra. Y nosotros diríamos, no, Señor, yo no quiero ser el primero. Y dice el Señor que seamos cabeza, no cola. ¿Verdad, hermanos? ¿Y qué quiere decir eso con que seamos cabeza? Que nosotros estamos para dirigir, para enseñar, para guiar, hermanos, y no solamente nada más hacer lo que secularmente se hace sin tener ningún liderazgo. Pero aquí dice su palabra, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el Señor así es. En nuestros trabajos también. También nosotros, hermanos, cuando estamos trabajando, los patrones nos están mirando a nosotros el trabajo que estamos haciendo. Empezamos desde abajo. Y ya, hermanos, subimos de puesto y ya, hermanos, nos suben de un puesto diferente. Pero ahora dice usted, ya me cambié de otro trabajo, pero ya no empecé de abajo porque ya llegó arriba y entonces ya nada más se cambia de trabajo, pero ya está haciendo y ya tiene la experiencia que empezó desde abajo. Y así es en las cosas del Señor. Todos nosotros, hermanos, tenemos que empezar, dice ahí su palabra, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí, hermanos, el que quiera ser instrumento de Dios con Cristo, dice aquí el que quiera ser un instrumento, el que quiera ser siervo de Dios, el que quiera ser hijo de Dios, va a tener que trabajar y servir para la obra de Dios. Porque, hermanos, vamos a suponer que en Dios es una corporación, hermanos. Vamos a suponer así como la empresa de Apple. La empresa de Apple, hermanos, es una corporación, ¿verdad? Hay un liderazgo. La compañía Apple por sí sola no se va a mover. Necesita quien lo haga los productos, quien haga el material, quien haga todo eso, las promociones que vemos nosotros, quien haga las muestras, los displays, hermanos, para tocar la tableta o el reloj, quien los venda, quien los empaque, quien los envíe, hermanos, hasta que llega en nuestra casa. Y lleva multitudes de procedimientos y de personas trabajando. Así es en la obra de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer los milagros? ¿Cómo Dios va a hacer las señales y sus maravillas? Sino tenemos nosotros que ser instrumentos de Dios. ¿Y quién va a utilizar Dios? A nosotros como instrumentos. Dice el Señor, ¿quiere usted ser un líder? Entonces empieza a servir. Y nosotros al empezar a servir en las cosas de Dios, Dios se va a encargar de cada uno de nosotros y nos va a dar una autoridad y nos va a dar una bendición de parte de Dios. Amén. Miren, como un ejemplo está para lograrlo entender. Si usted va ahorita, hermanos, en la calle, detiene un carro, hermanos, a lo mejor, hermanos, no se detiene, a lo mejor lo insultan, o a lo mejor le dan un balazo, o a lo mejor lo atropellan, porque si este señor o señora loca ahí se está atravesando en la calle, que me pare, yo por qué lo voy a parar, ¿verdad? O le silba a usted, o quítate o te empujo, ¿verdad? O usted lo asusta con echarle el carro. Pero ¿qué hay, hermanos, si mañana va y aplica al departamento de policías, usted aplicó, calificó para ser un policía, pero ahora regresa al otro día, ya vamos a suponer con la capacitación y todo que tiene, para un carro y, hermanos, ya nada más ven el uniforme y la placa y rápido se paran. ¿Qué cambió? Si es la misma persona, el mismo hueso, la misma carne, el mismo cabello, el mismo perfume. ¿Qué cambió? Una autoridad. Pero no se mira, pero lo representa físicamente con el uniforme. En la tierra lo vemos físicamente así, pero en lo espiritual, cuando nosotros decidimos trabajar, hermanos, para la obra del Señor, el Señor da una autoridad, da una protección, da una bendición para cuando nosotros estamos trabajando de Dios, porque si no sería muy injusto. Si fuéramos a la corte de Dios, que nos diera permiso el Señor llegar a la corte de Dios y dijéramos, Dios, me mandaste a trabajar, pero así, iba a decir Dios, no, yo soy una persona, si el gobierno, si para trabajar policía te capacitan, te dan autoridad, y para ser un policía y la gente se detiene y te obedece, cuánto más yo te voy a dar autoridad y protección. Amén. En el trabajo de nosotros, Dios nos dan, hermanos, beneficios, aseguranza del doctor, médico, de muerte, de accidente. Y dice el Señor, ¿y tú crees que yo no te voy a dar? ¿De dónde viene la autoridad, hermano? Viene de Dios. La autoridad salió de parte de Dios. A veces nosotros decimos, hermano, es que trabajar en las cosas de Dios es difícil, hermano. ¿Qué cosa no es difícil en esta vida?
¿Acaso usted va a su trabajo, hermano, y está risa y risa y risa y le pagan por estar riéndose? No, hay cosas que nosotros, hermano, a veces no podemos en el trabajo. Hay momentos que nos quejamos con los managers, es demasiado trabajo, no lo voy a poder hacer, no puedo hacer este trabajo. O hay presión, hermanos, hay insultos, hay ofensas, hay envidia, hay cosas que nos incomodan. Hermanos, hermanos, en el trabajo no es nada fácil y en las cosas espirituales también, nada es fácil. Pero acá, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos contra las huestes y hermanos celestiales que están anteriormente en el Antiguo Testamento. Quiero decirles, hermanos, que los enemigos eran físicamente. Vean, hermanos, en la Biblia habla que, por ejemplo, David iba a ser rey. Se le apareció el Goliat físicamente. No dice que peleó con demonio, que echó fuera, que sentía ataduras, que sentía presión, que sentía eso. No, hermanos, todo era físicamente. ¿Cómo peleó el rey David, hermanos, sus batallas? Físicamente, hermanos, con espada. Eso era en la época del Antiguo Testamento, pero en Cristo. ¿Usted cree que las batallas acabaron? No. Digo, ahora ya no vas a pelear, ahora yo voy a quitar eso porque había un perdedero de gente, hermanos, moría, hermanos, hemos visto que murió tanto en esta gente, esta guerra, que pasó esto y fallecieron. Ahora espiritualmente, hermanos, ahora tenemos la guerra espiritual nosotros. Aleluya. Ahora nosotros, hermanos, quiere decir que si nosotros decidimos trabajar en las cosas del Señor, Dios nos dio autoridad. Por eso dice su palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En mi nombre echarás demonios, sanarás enfermos. ¿Con qué medicina, Señor? Pon tu mano y el enfermo sanará. ¿Qué voy a leer, Señor? Dice, encomiéndame a mí, dice el Señor, por las llagas de Cristo, porque yo vine. Todo es enfocado en Cristo, hermano. Él es la solución, Él es la medicina. No tenemos que llevar un pedacito, hermanos, de comida, de medicina, solamente todo es a través de Jesucristo, lo que Él ya hizo. Como la predicación, hermanos, que vimos el domingo, yo me quedé impactado, ¿verdad? Como si no conociera de la palabra del Señor, pero cuando uno recibe la palabra, hermanos, yo me quedo de verdad, el Señor, nuestro hermano predicaba, que Dios ya tiene hecho completamente todo. Ya desde que Cristo vino está la sanidad, está el milagro, está la paz, está todo listo. Y entonces, ¿por qué estamos sufre y sufre? Pues porque usted no va a la tienda espiritual a surtirse, hermanos. ¿Y cómo se va a la tienda espiritual? Hay una membresía. Dice el Señor, se requiere oración. Y ahí vas a tomar la que tú necesites. Que necesito paz. Señor, dice, Señor, necesita paz. Mi hija me está pidiendo, súrtele para todo el día de hoy. El día de hoy, Señor. No, dame para todo el año. Por mañana, porque como el maná, si no se te pudre. Miren, ¿sí o no, hermano? Mire, yo me pongo pensando, Señor, ¿por qué comemos mucho físicamente? Yo me quedo pensando, ¿por qué tenemos que comer todos los días? Mire, hoy me comí bastante, hasta mi estómago se llenó bastante, hermano. Y dije, para aguantar toda la tarde que y ya me dio hambre ahorita, hermanos. Y yo pensé que no me iba a dar, pero dije, no, por más que le meta todo lo que pueda, al rato me va a dar hambre. Y ya estoy pensando en comer ahorita, en salir, hermano. Y así es lo espiritual. Hermano, usted puede decir, Señor, dame la paz, Señor, para un mes completamente, y ya no orar por la paz por un mes, y mañana enfoco otra cosa. Y dice el Señor, no, te la voy a dar ahorita, pero mañana pide otra vez tu porción, porque no se puede acumular paz, hermano. No se puede acumular las oraciones. Dice, Señor, sí, Dios me va respondiendo oraciones día tras día, pero porque usted está orando. Amén. Ese es servir de Dios. Dios dice, te voy a proveer todo lo que tú necesites. Vete a la tienda del que está ahí espiritual, súrtete todo lo que tú quieras. Y a veces nosotros podemos, Señor, hoy necesito sanidad de mi cuerpo, que aquí me duele ahora, Señor. Y el Señor dice, vamos a reemplazar lo que tiene esta persona allí. Ahora, hermanos, y luego tú dices, pero ya oré, pero ¿por qué no se me ha quitado? Ay, a veces el Señor sigue, porque te voy a mostrar más cosas. Sigue orando porque vas a necesitar otras cosas, vas a pasar estas situaciones. A veces Dios permite que pasemos situaciones para poder comprender a otras personas y saber nosotros ayudar y decir, Señor, ten misericordia de esta persona porque yo he sufrido de esta situación también y quiero que le ayudes, o comprendemos a las personas. Entonces, envíame a mí
es el tema, y todos nosotros debemos de ser ese instrumento de parte de Dios. Todos, porque todos queremos una bendición. Pero pónganse a pensar, hermano, si usted decide servir a Dios, hermanos, Dios le va a equipar con autoridad, con protección, con unción, le va a ayudar, hermano. Y usted va a decir, ¿cómo todas las cosas me vienen por añadidura? ¿Cómo me bendice el Señor, hermano? ¿Cómo nosotros, hermanos, derrama Dios su presencia? Yo a veces puedo ver la gloria de Dios, hermano, al servir, hermano. Dije, qué hermoso es servir las cosas de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Y dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y dice el Señor, yo te supliré para que comas, para que duermas, para que tengas una casa. Pero todo eso lo hacemos para Dios, para servirle. Hermano, comemos para estar nutridos, hermanos, para orar, para venir a adorar a Dios, para venir a explicar el tema de Dios, para orar por otras personas, hermano. Tenemos un lugar donde descansar, aire acondicionado, pero todo es para que tengamos paz en Cristo y podamos ser instrumentos de parte de Dios. Entonces, voy a seguir leyendo Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dice la palabra del Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida en rescate por usted, por mí. Y dice el Señor que Jesucristo vino aquí en la tierra. Él nos dio el ejemplo aquí en la tierra. En vida Él dijo, yo voy a mostrarles. El Señor Jesucristo, hermanos, se fue caminando. En aquel tiempo de la época de Jesús, hermanos, no habían autobuses, no habían aviones, no habían carros, hermanos. El Señor Jesús se fue caminando a las ciudades y predicaba el Evangelio, hermanos. Y todo, hermanos, dice que no vemos que el Señor, hermanos, el Señor Jesucristo se dedicó tiempo completo a servir aquí en la tierra. Amén, hermanos. Y no le faltaba qué comer. Siempre le proveían qué comer. Amén, hermanos. E incluso le traían los apóstoles, los discípulos qué comer. Y el Señor decía, no, yo ahorita no tengo hambre. Porque el Señor, hermanos, vino a servir la palabra de Dios. Al contrario, la gente venía, Señor, dame un panecito que si te sobró del día de ayer. ¿Verdad, hermanos? El Señor les proveía peces, les proveía agua, les proveía todo lo que ellos necesitaban. Y aún así, hermanos, Pedro, que no tenía para pagar, dijo, Señor, yo Señor, te he servido, pero aquí tengo que pagar impuestos con el César, Señor. ¿Qué hacemos si yo no he trabajado? ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedro, yo te voy a proveer. No necesitas trabajar para que recibas dinero. No, Señor, ¿cómo? Pues ándale, tú vete, pesca y vas a encontrar un pescadito, como yo siempre digo, sácalo, paga tu impuesto, el tuyo y el mío, y te tomas una coca. No dice el de la coca en la Biblia, pero, amén, si hubiera coca en ese tiempo, el Señor le iba a decir, tómate una coquita. Amén. Ahí usted vio que Pedro trabajó, hermanos. No trabajó. Simplemente el Señor, hermano, sirvió al Señor y el Señor se encargó de suplirlo. Qué casualidad, hermanos, que un pez tenía una moneda. Eso es la obra del Señor. Ahora nosotros decimos, Señor, yo necesito esta situación, para esto es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces es muy bonito, hermanos, creer en Dios y no sentirnos, es que en la iglesia siempre quieren que trabajen. Es una gran bendición trabajar en las cosas de Dios. Yo prefiero que estemos trabajando, hermanos. Mi hermana Chely y yo antes íbamos a una iglesia muy grande y era tan grande, hermanos, que no nos saludábamos entre hermanos porque ni nos conocíamos. Aquí nos sentábamos hoy, para la otra semana por allá, y nadie se conocía a nadie, todos se iban. ¿Y quién iba a trabajar, hermanos? Ellas tenían compañías que yo creo quien limpiaba, quien trabajara, ya tienen sus organizaciones, quien oraba, quien predicaba, hermano. O sea que no. Pero trabajando ahora en las cosas de Dios, hermano, es donde uno va creciendo más, uno va ayudando más. Va a ser una bendición de parte de Dios trabajar en las cosas de Dios. Y Dios, como les decía yo, se va a encargar de suplirle todas sus necesidades, hermanos. Y no todo el tiempo es dinero en las cosas de Dios, sino que nosotros tenemos que ver que Dios bendice de una manera muy grande. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia una vez más, hermanos. El libro de San Juan, capítulo 13. El servir a Dios, hermanos, es tan maravilloso. Por eso Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí.
Y dice el libro de San Juan, capítulo 13, versículos 3 al 5. Dice su palabra: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una vez más lo voy a leer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Fíjense, hermanos. O sea que le estaba diciendo, si fuera ser humano aquí en la tierra, dice, bueno, Dios, nadie en la tierra es tan millonario como lo fue Jesucristo. Porque Él era dueño de todo. Nadie. Entonces, ahora imagínense, hermanos, nosotros vemos una gente, hermanos, la reina Isabel, sin ofender a la reina Isabel por si ve mi video, no nunca sabe. Que no voy a reclamar ahí, ¿verdad, hermanos? Vamos a suponer la reina Isabel, ¿verdad? Tiene tanta riqueza y sirvientes, hermanos, porque es una señora de autoridad y de propiedad y de gobierno. Pero, hermanos, ella tiene, dice, yo soy de aquí de la Inglaterra, yo soy la reina, aquí vienen tantos presidentes, yo los he conocido, la viejita aquella, ¿verdad, hermanos? Y todo esto tengo autoridad, tengo esto y el otro. Pero imagínense que ella dice, voy a ir a visitar ahora al presidente Biden allá. Le voy a ir a barrer su oficina. Le voy a ir a limpiar la Casa Blanca, la viejita. Imagínense que la viéramos limpiando, barriendo allí. Y va a decir, ¿por qué está haciendo eso? Porque yo lo quiero hacer. Yo tengo autoridad para mandar una buena compañía para limpiarla, pero yo quiero venir mismo a limpiar esta oficina. Quiero hacerlo con mis manos. Yo quiero. Y toda la gente estuviera, wow, la reina Isabel vino limpiando, ahí la ven gateando, limpiando la pobrecita viejita. Allá estoy seguro que todas las redes sociales viendo, y qué ejemplo de aquella señora, ¿verdad, hermano? Pero Cristo tenía todo. Si la reina Isabel hiciera eso, Cristo tenía todo, era el dueño de absolutamente todo. Él ponía el querer como el hacer. Si, hermanos, hubiese una persona allí, Dios le iba a decir, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, y esa persona lo iba a hacer. Pero aquí el Señor nos muestra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Él tenía autoridad, tenía poder. Amén. Y dice su palabra, y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Se dan cuenta, hermano? Dice, Jesucristo no andaba, sabía de dónde había salido y a dónde iba. Y dice, y ahora nosotros también, hermanos, fíjense, ¿de dónde venimos? De Dios. Porque yo no vengo del mono, hermanos. ¿Y a dónde vamos? A Dios. Y dice, Señor, ¿por qué os afanáis? Sí, el Señor nos va a proveer todo, casita, hermanos, lo que tengamos para comer, para vivir, pero disfrutemos, hermanos, la vida en Cristo, porque al final todo se va a quedar, todo se va a quedar. Entonces dice ahí su palabra, en el 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí, hermanos, no es que tanto que Cristo nos mandó ir a lavar los pies, hermanos, a las personas. Eso va más allá, hermanos. Eso nos está diciendo que nosotros, hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermanos, literalmente vino y le lavó los pies a los discípulos. Pero no quiere decir que usted vaya y lave los pies y ya diga, ya hice, no. Eso va más allá, hermanos, de nuestro entendimiento. Eso significa servir. Que hay situaciones que nosotros tenemos que llegar hasta rebajarnos, hermanos, pero todo es para servir, hermanos, a las cosas de Dios. ¿Por qué le lavó los pies? Vamos a ver, hermanos, nosotros, hermanos. ¿Por qué lo lavó? Porque en aquellos tiempos no había carreteras pavimentadas, hermanos. La temperatura ya era caliente, me imagino que andaban como sandalias, hermanos. Ustedes saben que aquellos lugares, cada que iban, hermanos, tenían que recibir a la persona, lavarle sus pies, hermanos, darle un trapo húmedo para que se refrescara, o le ponían como un aceite, hermanos, un ungüento que los refrescaba, porque eran las calores, así estaban las tradiciones. Entonces Jesús, vieron que todos sus discípulos, me imagino, todos empolvados, y el Señor dijo, bueno, este es un acto muy bueno para servir.
Aquí yo les voy a mostrar. Y ya ve que Pedro dijo, no, a mí no, Señor. A lo mejor le vi una uña larga por ahí, ¿verdad, hermano? No, a mí no, Señor. Y el Señor le llamó, le corrigió y le dijo, ¿por qué? Entonces nosotros también venimos a servir en las cosas de Dios, en lo que nosotros vamos a saber, hermanos. Aleluya. Pero Dios, yo quiero que tomen en cuenta, hermanos, que delante de Dios, hermanos, no va a haber, yo no sé, hermanos, si hay, dice en la Biblia que si hay jerarquías, ¿verdad, hermanos? De niveles de gente que está trabajando más o gente que hace esto, lo otro, hermano, pero no quiere decir, hermanos, que por ejemplo, si yo limpio en la iglesia nada más, no quiere decir, entonces yo no voy a subir de jerarquía. En la presencia de Dios es un Dios justo. Amén. Todos en las cosas de Dios que le servimos a Dios, desde el que ora, del que predica, hermanos, el pastor, el discípulo, el maestro, hermanos, todos nosotros somos instrumentos de Dios y para Dios no hay niveles, hermanos, jerárquicos delante de Dios. Y Dios les va a bendecir de una manera grande a todas esas personas con el mismo nivel. Amén. Entonces voy a leer ahí una vez más, ahora en Juan, ahí mismo en 13:12, hermanos, ahí mismo en ese libro, Juan 13, ahora versículo 12, dice su palabra. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó el Señor. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque yo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo lo hice, vosotros también lo hagáis. Ahí les explicó el Señor. Dijo, yo soy el Maestro, yo soy el Señor. De otra forma le estaba diciendo, yo soy el dueño de lo visible, lo invisible, la tierra y no, pero yo les estoy enseñando que este ejemplo que les di, que lo comprendan. Si ustedes quieren ser un siervo de Dios, un instrumento, tienen que ayudarse uno con otro. Amén, hermanos. Ser instrumento de Dios. Y de ese lavar los pies, hermanos, nos muestra una humildad, hermanos. Como el maestro que sana. Como el maestro, hermanos, que salva. ¿Cómo vamos a permitir que llegue a ser ese trabajo? Amén. Vamos a suponer, hermanos, ahorita que nosotros conozcamos, hermanos, a una persona, ¿verdad? Y que diga, pues yo les voy a ayudar a lavar los paños. Y decimos, no, pero ¿cómo este señor, esta eminencia? Lo vamos a poner ahí a hacer. De esa forma nos está enseñando la humildad. Nos está enseñando, hermanos, que todos podemos hacer un trabajo. Hermanos, no tiene que ser denigrante ningún trabajo de las cosas de Dios. Aquí el Señor nos lo estaba mostrando a nosotros, hermanos. No todos nosotros, hermanos, todos los cristianos, no todos van a llegar a predicar. No todos van a llegar, hermanos, a viajar a las naciones. No todas las personas van a viajar, hermanos, a otros lugares, hermanos, diferentes. Hay gente, hermanos, que se van a dedicar solamente en un lugar porque así Dios lo quiere. Pero nosotros siempre digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, haz tu voluntad. Amén, hermanos, haz tu voluntad. Y el Señor se va a encargar de hacer la obra en lo que Él quiera en nosotros. Entonces ahí el Señor les mostró a los discípulos, les enseñó, les dijo, mira, yo tengo autoridad, soy el Señor, el Dios Todopoderoso, pero yo les he enseñado que así como yo les lavé los pies, así ustedes también lo deben de hacer unos con otros. Y ahora nosotros no quiere decir que ahorita dice, traigan una tinaja de agua y los voy a lavar los pies a todos. No, sino que va más allá de nuestro entendimiento, hermanos, en el servir a las cosas de Dios. Amén. Vamos ahora en el libro de Filipenses 3:8, hermanos. Servir al Dios, hermanos, servir a Dios es maravilloso. Recuerden que siempre trae unos beneficios espirituales. Filipenses 2, versículo 3. Entonces, servir a Dios siempre nos va a ayudar, siempre va a ser de bendición, hermano. Aquí en la iglesia siempre vamos a tener trabajo. Ahorita vamos a estar orando al final del servicio, vamos a estar orando unos por otros y de esa forma, hermanos, nosotros vamos a cumplir la obra de Dios. Al estar orando por aquellas personas, por los enfermos, ahí está trabajando para Dios. Al estar hablando a su familiar, está trabajando para Dios. Está dándole un consejo a un niño, un joven, un adulto, está trabajando para Dios. Y Dios, hermanos, no le queda de ver absolutamente a nadie. Dios nos va a bendecir más. Eso sí, el que trabaja más, Dios le bendice más.
Amén, hermano. Porque si hay un buen cristiano que lee la Biblia y ora, pero de su sofá no se levanta, pues hermanos, sí le va a llegar la bendición, pero más nos va a llegar la bendición a nosotros. Hermanos, ¿cuánta gente nosotros hemos orado y nos han llevado a comer? Nos han invitado, tenga para su lonche, tenga esto. Y nosotros no andamos cobrando por las oraciones, no cobramos por las visitas, pero a veces la gente nos agradece. Amén, hermanos. ¿O no? Aleluya. Allá en México, hermanos, cuando la gente iba, tenga, llévese un pollito. A mi hermana Chele le dieron un puerco, tenga, se llévese un puerquito. Y ahí va con su puerco, chille, chille, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí no, ¿verdad, hermanos? Aquí nos llevan a comer, nos invitan, nos dan esto, nos dan el otro, pero siempre va a derramar bendiciones. En su casa y en su sofá no le va a llegar ni el taco, hermanos. Amén. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagamos por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad. Ahí nos está diciendo el Señor, no hagas algo para presumir, no hagas algo para exaltarte, no hagas algo para... Había un compañero, hermanos, que estábamos estudiando nosotros en la escuela bíblica, y hermanos, ese hermano luchó el primer grado, el segundo y el tercero, y se graduó. Y todos dijeron, ¿qué quieres trabajar? Yo quiero ser instrumento de Dios, yo quiero ser esto. Todos decían, dijo, y él dijo, yo, solamente para probarle a mi pastora que yo también puedo. Dijo, ¿me estudiaste por eso? Sí. Para mostrarle que yo también puedo tener un título como ella lo tuvo, yo también lo puedo tener. Para mostrárselo. Esa es vanagloria, exaltarse. Amén. Otra gente que estudia para tener los títulos, hermanos, allí. Yo tenía todos mis títulos, hermanos, escondidos, porque lo único que me interesa a mí los títulos soy yo. Amén, hermanos, para saber los conocimientos. Pero a veces me recomendaron, pon uno, y tengo uno en mi oficina, hermanos. Porque una vez dijeron, se me hace que usted ni sabe leer. Dije, pues, digo, ponga uno allí. Ya lo puse allí. Nada más, hermanos. Pero nada más es uno. Pero, hermanos, nosotros tenemos que hacer las cosas todo para Dios. Vengamos nosotros poner la mano sobre el enfermo y sea Dios obrando. Amén, hermanos. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios. Y depende de nosotros que seamos instrumentos buenos o instrumentos malos. Amén, hermanos. Nosotros, dice ahí su palabra una vez más, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, hermanos. Con humildad. En esta congregación, ustedes han dado cuenta, hermanos, que si nosotros oramos por los enfermos, y ustedes lo han visto, y ustedes mismos, hermanos, ninguno de ustedes se ha echado las flores, como decimos nosotros, ¿verdad, hermanos? Que diga, yo, por mí. Había antes, hermanos, una persona, cuando oramos por un enfermo y el enfermo sanó, y viene aquella persona y me dice, ¿sabe qué? Esa persona sanó por mí. Y yo me quedo pensando, ok, fue mí. El Señor me lo puso por mí. Yo me quedo pensando, cuando hay una sanidad, hermanos, no sabemos quién está orando del otro lado. No, por el caso de Luis Ángel, hermanos. Los familiares están muy agradecidos porque ellos recibieron sanidad, hermanos, recibieron respuesta de Dios cuando nosotros orábamos. Pero nosotros le decimos, sí, pero no solamente por nuestra congregación, porque también hay otras personas que están orando por allá. Amén. Entonces no podemos nosotros, no, es que fue nuestra iglesia y nadie más. No, porque nosotros estaríamos tomando vanagloria. Y Dios, hermanos, el que está haciendo la obra, hermanos, es Dios. Amén. Es Dios, y así pasa, hermano. Nosotros no tomamos ninguna vanagloria, le servimos a Dios porque nosotros somos instrumentos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin la autoridad de Dios, hermano. Entonces solamente es Dios, con humildad nosotros. Ustedes escucharon el testimonio de nuestra hermana, que ella ministra a los hermanos, está ministrando una familia, hermanos, y es solamente Dios. La persona dice, sí, gracias, porque tiene que darle gracias a una persona. Amén. De una forma, Señor, gracias por tus oraciones, gracias, Dios te ha usado de gran manera, eres un instrumento muy bueno de Dios. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero yo no voy a venir como pavo real, ¿verdad, hermanos? Ya escucharon, fue mis oraciones, fui yo, y la persona pensando, no, sin ofender, ¿verdad? Pensando que es un pavo real y es un pavo, un guajolote, ¿verdad, hermano?
Dios, hermanos. Solamente es Dios. Amén, hermanos. Solamente es Dios. Eso es dice aquí la palabra, dice, no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Claro que nosotros reconocemos, Dios me está utilizando, soy instrumento de Dios. Usted lo debe de saber. Amén, hermanos. Como nosotros en nuestra casa, yo soy un instrumento de Dios. Usted puede decir, pero usted no ve como loco diciendo, yo soy instrumento de Dios en mi casa. Usted, bueno, es como si saliera usted, mi esposo me ama, mi esposo me besa, mi esposo me abraza. Oiga, señora, eso es íntimo entre usted y su esposo, ¿verdad, hermano? Así Dios, nosotros somos instrumentos, hermanos. Cuando hay problemas en nuestra casa, cuando hay problemas, hermanos, nosotros nos levantamos y decimos, no va a poder Satanás porque yo voy a orar, vamos a orar porque nosotros somos instrumentos de Dios. Y nos levantamos con autoridad y decimos, no vas a atacar conmigo, Satanás, porque conmigo no vas a poder. Amén. Pero nosotros estamos peleando contra el enemigo, ¿verdad, hermanos? Ahí tomamos la autoridad, ahí sí le decimos, Satanás, conmigo no vas a poder, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que eres tú, miserable. Amén, hermanos. Allí sí tomamos. Ahí no tenemos que tomar humildad. Y Satanás, pues no toques mis familiares, por favor, Satanás. Ay, te lo pido, por favor. A la vecina, por favor. ¿No, verdad, hermanos? Ahí tomamos la autoridad. No, Satanás, conmigo no. Ahí hablamos de lo espiritual. Amén. Allí hablamos. Ahí es otro nivel, ahí es otra cosa. Seguimos leyendo. Entonces él dijo, antes más bien hagamos con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No miremos a la persona mal, hermanos. Yo he aprendido esto, hermanos. A los homeless, hermanos, yo siempre, cuando se me atraviesan en el camino, yo les digo, con permiso, señor, o si son americanos, excuse me, sir. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos necesitan el respeto. No porque, hermanos, huelen mal y sean homeless, no quiere decir que los voy a dar un empujón y quítese. Eso sería mal, ¿verdad, hermanos? Allí dice la palabra, dice ahí su palabra, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No vamos a denigrar absolutamente a nadie. Por más ignorante que sea la persona, por más tonto que sea la persona, no podemos denigrarle a la persona a nosotros, hermanos. Dice en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. No nada más esté pidiendo oración por usted, y yo nomás pido por mí, por mi familia, y los demás. ¿Cuál es su necesidad, hermana? ¿Cuál es su necesidad, hermano? ¿Cuál es? Porque dice Dios, sí, tú tienes una multitud de lista de necesidades, pero no creas que tú nada más eres el único. Porque si nosotros pensamos que tenemos tanta necesidad, hermano, no vamos a acabar de orar todo el tiempo por nuestra necesidad. Dice, Señor, sí, yo conozco tus necesidades, pero ahora ve y pregúntale a otra persona. Acércate. ¿Cuál es su necesidad? Estamos aquí para ayudarle. Amén. No, es el pastor. Para eso está el pastor, para que ore. Todos nosotros somos instrumentos de Dios. Amén, hermano. Porque no nada más, dice el Señor, no nada más cuides lo tuyo, sino también los de las demás personas que están ahí. Amén. Vamos a seguir leyendo en el 5. Haya pues, dice su palabra, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte, hermanos, de cruz. Ahí nos está diciendo el Señor. El Señor fue obediente, ¿hasta qué, hermanos? Hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, nosotros, hermanos, debemos ser obedientes, ¿hasta qué, hermanos? Hasta la muerte también. Porque dice el Señor, si tú desobedeces, quizás no entremos a la presencia de Dios. Pero qué bonito es servir, hermanos. Y Dios nos va a pagar. Hay un ojo divino, hermanos, que nos está mirando. Cada cosa que hagamos nosotros, Dios nos va a bendecir y nos va a dar una protección divina, Dios. Y nos va a ayudar en cada una de nuestras necesidades que tenemos. Amén. O sea, eso es lo bueno de servir al Señor. Por eso el tema se llama, hermano, envíame a mí. A trabajar, a servir a lo que el Señor nos vaya poniendo en nuestro camino, hermanos, para que nosotros empecemos a trabajar y a servir de parte de Dios. Amén.
Como aquella barca, hermanos, de aquel señor que se quedó, hermanos, que su barca en el mar se quedó, creo que se descompuso, se volteó y andaba flotando allí en un tronco. Y oró al Señor, Señor, envía la ayuda, yo quiero salir de aquí, de este mar. El Señor le mandó una barca, ¿verdad? Súbase, Señor. No, yo estoy esperando de Dios. Pasó otro. No, Dios me va a ayudar. Y se ahogó el Señor y fue y le reclamó. Oiga, Señor, ¿por qué no me rescataste? Oye, te mandé 3 personas, ¿quién no te quisiste subir? Así está también el Señor, hermano. Dios nos bendice de tantas formas, hermanos. Dios nos usa a nosotros para bendecirlo a ustedes. Amén, hermanos. Dios, hermanos, vamos a suponer que a veces, hermanos, cuando los martes estamos aquí orando, a veces les digo, hermano, usted ore por eso, usted ore por el otro, usted por el otro, y usted dice, pues yo soy obediente de parte de Dios, yo voy a orar por la persona, y si la persona se le acercó, usted diría, a mí no me gusta que orara a esta persona, pero si somos obedientes y humildes, sí, Señor, si tú mandaste a esta persona, es porque así lo quieres, no el pastor. Amén, hermanos. No el pastor. Usted tiene que decir, Señor, si tú pusiste en el corazón que esta persona orara por mí, Señor, tu palabra tienes. Y si nosotros creemos así, vamos a recibir. Pero a veces, hermanos, ¿puedo orar por usted? No, ahorita estoy bien, no tengo nada. Perfecto, dice el Señor. Ahí va la primera barca. Después que te ahogues, no me digas que no te mandé la ayuda. ¿Sí o no, hermanos? Pero es que el hermano no sabe orar. ¿Cómo no? ¿Qué acaso el hermano dice como Moisés, hermano? No sabe hablar, deja que yo ponga palabra en su boca. Amén, hermanos. Dios siempre nos va a utilizar. Nunca nos veamos que no podamos y nunca denigremos a ninguna persona. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo. ¿En cuál versículo me quedé? Vamos a Primera de Pedro, hermanos, 5:2, y ya estoy terminando. Primera de Pedro 5:2, y si no lo tiene, yo lo voy a leer. Dice Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ustedes, hermanos, y yo, cuando viene gente nueva a la congregación, estamos apacentando la grey, hermanos, dice su palabra allí, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando yo les digo, hermanos, ayúdenme a orar por esta persona, no, yo no. Ahí ya lo está haciendo, hermano, por fuerza y no lo está haciendo voluntariamente. ¿Cómo el Señor nos va a ayudar? ¿De qué te necesita? Sí, Señor, a Dios. Si Dios me pone que oremos por esta persona, hermanos, vamos a orar. Dice ahí, hagamos las cosas no por la fuerza, sino voluntariamente, hermanos. Todas las cosas que se hagan en la congregación tiene que ser por voluntariamente. Y si usted dice, es que no quiero, Señor, entonces trata conmigo porque estoy rebelde. No quiero. Amén, hermanos. Ahora malo sería que dijera, pues el pastor me está diciendo que vaya a hacer un trabajo en su casa. Y es totalmente diferente, hermano. Pero cuando es las cosas de Dios, es diferente. Dice ahí su palabra, sigo continuando. No por ganancia deshonesta. ¿Verdad, hermano? Nosotros cuando venimos a orar aquí, hermano, no cobramos ni un centavo, ni cuando vamos a las casas, no, hermanos, nosotros cobramos ni un centavo. No estamos orando para ver si nos dan un buen dinero o un buen cheque. Sigo leyendo. Sino con ánimo pronto. Ánimo pronto. ¿Qué será? Ánimo pronto. Ay, pues sí, pues ahí la otra semana y te voy a visitar para orarte. Ánimo pronto. Pero cuando queremos que el Señor responda, Señor, ahorita, Padre, ahorita, te voy a responder como tú haces también, ¿verdad? Ánimo pronto. Sigo leyendo en el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No, hermano, dice, no tengan ese como que son mayores, ustedes son los que me van a servir, yo soy el maestro, yo soy el pastor, yo soy esto. No, dice la palabra del Señor, sino siendo ejemplos de la grey, como humildad lo hizo Jesucristo. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice su palabra, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Va a recibir una corona, hermanos, por servir a Dios. Por eso el tema se llama envíame a mí, porque va a aparecer el príncipe, dice ahí de los pastores, y le va a dar una corona incorruptible, hermanos. La corona de la reina Isabel, hermanos, es puesta por el hombre. Y, hermano,
Pero la corona de Cristo que nos va a poner a nosotros es una corona que el mismo príncipe de los pastores le va a poner. ¿Y quiénes son los príncipes de los pastores? Aquellos que nosotros tenemos cuidado de otras personas. ¿Y cómo cuidamos de otras personas? Al orar, al estar pendientes de las necesidades de las otras personas. Entonces, en su gloria, Cristo nos va a dar una corona incorruptible, así lo dice el Señor. En el 5, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Ahí hablan los mayores ancianos, ¿verdad? No, los ancianos son todas las personas ya de conocimiento de Dios. Y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los humildes no quiere decir no me voy a bañar, voy a tomarme cualquier garra que me pongan. No, hermano, la humildad, hermano, es como Cristo, hermano, fue humilde, hermanos, no altanero. Amén, hermano. Entonces dice allí, igualmente jóvenes están sujetos a los mayores. Por eso nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes, respetar siempre a los mayores, porque esa es palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Envíame a mí fue el tema. Es un tema tan maravilloso porque nosotros, hermanos, a ser instrumento de Dios, Dios se va a encargar de bendecir nuestras vidas de las que nosotros tenemos. Ahora usted dirá, bueno, pues yo no sé cómo servirle a Dios, yo estoy en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, no sé, pero usted tiene que decir, entonces es el tiempo de que voy a crecer. Pero si los que ya pueden servir, hermanos, sirvan. Y el que no puede, hermanos, entonces crezca, porque a lo mejor está en su desarrollo todavía. Pero el que ya puede servir, hermanos, sirva. Solo veamos el ejemplo lógico de los hijos, hermano. Cuando nosotros éramos pequeñitos, hermanos, 5, 6, 7 añitos, hermano, pues nos cuidaban, hermanos, nos bañaban, nos daban de comer, hermano. Pero ya fue creciendo, ya vas a ir a ayudar al papá. Vas creciendo más, te vamos a ir dando más trabajo. Ya puedes más, te vamos a dar algo más pesado que puedas alzar. Y nos fueron dando, hermano, trabajo conforme a nuestro nivel, hermano, de crecimiento físico. Y también en las cosas espirituales así es. Y es muy bonito servir a Dios, porque, hermanos, cuando servimos a Dios, ahorita que usted trabaja, hermanos, se va a su trabajo y recibe su recompensa en un cheque que le pagan. Y usted cree que el Señor no es tan bondadoso, hermano, y justo que nos va a bendecir. Por eso sirvamos a Dios y Dios se va a encargar de pagarnos, hermanos, a cada uno de una forma diferente, conforme a nuestras necesidades que tenemos nosotros. ¿A quién está trabajando? A todas las personas, dice el Señor, a toda persona que necesita de ayuda de Dios, a ese ayudarle y bendecirle porque Él necesita la ayuda. Entonces ahí donde está, hermanos, yo quisiéramos una oración, decirle, Señor, yo quiero que tú utilices mi vida, yo quiero ser un instrumento, envíame a mí en lo que el Señor le va a enviar, hermanos. Amén. Señor, hoy en esta tarde aquí están tus hijos, hemos hablado de tu palabra, que tú has venido, Jesucristo, a dar el ejemplo aquí en la tierra. Tú mostraste, Señor, aquí físicamente a los discípulos, que tú viniste a servir, tú que viniste del cielo, donde tenías todo, donde no te faltaba nada, Señor Jesucristo, pero tú te hiciste en forma de hombre para venirnos a enseñarnos con ejemplo tuyo, a servir. Nos estuviste diciendo que así como tú serviste, Señor, nosotros digamos también a ti, envíame a mí, yo quiero servir. Por eso tú enseñaste al pueblo y hoy nos estás enseñando lo mismo. Queremos servirte, Señor. Ahí nos muestra tu palabra, Señor, que vengamos a servir, hermanos, que no por la fuerza, sino con humildad, Señor. Que lo hagamos, Señor, de corazón, porque tú vas a venir, Jesucristo, dice tu palabra, que el príncipe de los pastores vendrá y les pondrá una corona a todas aquellas personas que trabajan para la obra de Dios. Señor, yo te pido a los hermanos que están aquí y a los que nos miran en video, que tú allá les pongas en sus corazones a servir. Y si aún no pueden servir en una congregación, en algún lugar, Señor, es porque aún están en crecimiento. Pero como están en crecimiento, ayúdales si tienen cargas, si tienen ataduras, ligaduras, porque tú te vas a encargar de suplir y quitar todo lo que les está estorbando para que hagan un trabajo eficaz, para lo cual tú lo has mandado.
Cada uno de nosotros, Señor, tenemos un propósito aquí en la tierra. Nosotros nacimos, Señor, porque tú ya tenías planeado, Señor, todo antes del vientre de nuestra mamá, Señor. Ya nos habías visto, Señor. Tú ya tienes escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a trabajar, Señor. Por eso queremos que ese libro que ya está escrito por ti, que se cumpla conforme a lo que está escrito, Señor. Nosotros no queremos desviarnos en hacer otras cosas que no sean tuyas, Señor. Nosotros venimos de Dios y vamos para Dios, así que instrumento de Dios queremos ser, porque dice tu palabra que tú andas buscando, Señor Jesús, a quien, hermanos, Señor Jesús, a quien buscan para servir. Nosotros estamos aquí, envíanos a mí. Nosotros queremos ser esos instrumentos útiles para que seamos al servicio tuyo, instrumentos en tus manos como tú quieres hacer sobre nosotros. Señor, en esta tarde quita toda carga que puedan tener tus hijos, Señor, así como hiciste con Isaías, Señor, que tú le quitaste, Señor, toda la inmundicia que tenía, Señor. Así, Señor, en este momento, Señor, yo te pido que cada uno de los hermanos que están aquí, que les quite, Señor, todas esas cargas, preocupaciones, angustias, temores, enfermedades, ataduras, ligaduras. Yo te pido, Señor, ahora que tú les bendigas, Señor, con sanidad, con vida, con esperanza, con salud, con gozo, que disfruten su vida, que reciban la vida, que se vean vivificados. Bendíceles sus trabajos, que disfruten su trabajo, que tengan paz, que disfruten, que se gocen en el trabajo, Señor, que cuando reciban su cheque también, Señor, que les alcance para cubrir todos sus gastos y les sobre, Señor, para ahorrar, para que ellos puedan ver, Señor, la bendición en la abundancia, en su economía, en sus finanzas, Señor. Señor, si alguien está enfermo, sánalo, Padre Santo, Señor. Ayúdale en su necesidad, Señor. Si tiene algún familiar enfermo o necesitado, tú te vas a encargar de sus familiares, porque todos nosotros queremos ser instrumentos tuyos. Por eso el tema se llama Envíame a mí, y nosotros te pedimos, Señor, que nos envíes a nosotros a hacer conforme a tu palabra, porque si tú nos envías, nos vas a dar todo lo que nosotros estamos necesitando y equipados, Señor. Gracias, Señor, en esta hora por esta palabra, y nosotros recibimos de tu palabra, Señor, y lo que tú vas a hacer sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que yo le pido a los hermanos que pasen. Vamos a entonar una alabanza. Vamos a darle gracias al Señor por este servicio tan maravilloso, y vamos a entonar esta alabanza, y al final vamos a estar haciendo una oración para orar unos por otros conforme la palabra de Dios, y así también ser instrumentos de Dios. Y a todos los que nos miren el video, Señor les bendiga también, y sean unos instrumentos de parte de Dios cuando vayan a su trabajo, cuando vayan a un lugar, muestren la palabra de Dios, un Dios te bendiga. Eso ya es ser instrumentos de Dios. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Aleluya, Señor. Sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, y milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré,
todo tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Todo tu caminar, Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré. Dice que transformado yo seré, que transformado yo seré. que transformado yo seré, que transformado Yo seré. Seré transformado, Señor. Aleluya. Alabamos. Aleluya. Le damos las gracias a todos los hermanos que miraron este video. No dejen de suscribirse, no dejen de dejar sus comentarios, de dar sus likes. Suscríbanse a nuestra página, mis hermanos. Somos Iglesia de Cristo Cados. Estamos ubicados en el 9510 Bridge Street, Dallas, Texas, 75227. Somos Iglesia de Cristo Cados. Le repito, le reitero. Suscríbanse porque para nosotros es muy importante. Dejen sus likes, sus comentarios para poder seguir transmitiendo en vivo. Bendiciones y esperamos que estos servicios sean de bendición para ustedes. Bendiciones y nos miramos el siguiente servicio. Aleluya.